Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Esto está mal, mi nombre es Yasser, empezamos. ¿Habrán descubierto o habrán visto ustedes o notado que estos son los Juegos Olímpicos menos inspiradores de todos? Creo que hechos a la fuerza, obviamente muy bien, excelente, muy bien por todos los deportistas que participan, pero francamente que no hay, al menos de mi parte, no hay mucho interés. Más que en cosas muy específicas como esta chica Gabriela Vallardo, la mexicana que gana medallas para Países Bajos. Y el asunto de las chicas alemanas de gimnasia que visten los leotardos completos para, en protesta de la sexualización de las mujeres en el mundo deportivo. Más allá de eso, creo que no ha ocurrido nada realmente interesante, así que lo que sigue. Vamos a hablar de vacunas, por favor ya vacúnense, los que ya estén en tiempo ya vacúnense, los que tengan que ir por su segunda dosis, vayan por su segunda dosis. En México se acaban de detectar 15,000 casos de COVID en 24 horas, entonces no hay que distraernos, quedémonos en casa los que podamos, hay que vacunarse, hay que mantener las medidas sanitarias. Por favor, lávense las manos, por favor, mantengan la distancia lo más que puedan. ¿Qué más? Pues 2 policías sorprendidos en pleno acto sexual en una patrulla en servicio en la frontera entre Ecatepec y Nezahualcóyotl. Y bueno, ya fueron cesados, son policías de Ecatepec, si no me equivoco. Y bueno, gajes del oficio policial en este país. ¿Qué más? Otra de estas grandes noticias importantes. El alcalde de Chimalhuacán se promociona con recursos públicos. Se detecta una noticia que francamente no tiene nada de impresionante. Y resalta solamente porque es igual que en cualquier circunstancia. Los alcaldes aprovechando su posición. ¿Qué más? Alsea se separa de la ANTAD. Hay que poner atención a eso. Revisar, estar atentos al asunto de la enfermedad de la viruela de mono. No estoy seguro que sí ese sea el nombre correcto, el nombre científico, pero pues ahí está. Unos gringos llegan de Nigeria, hacen escala y se sospecha que contagian a 200 personas. Entonces, pues nada, estar atentos a esto. Ojo, en Estados Unidos, no en México. Aún no he visto noticias de que se haya detectado en México todavía. Y pues más allá de otra cosa, esto es el asunto noticioso de esta semana. Lo que desde mi punto de vista puede ser llamativo. Bien, hablemos del futuro. ¿Qué es el futuro? Básicamente, pues todo aquello que no ha sucedido todavía. Según algunas definiciones, es una conjetura que puede ser anticipada, predicha, especulada, postulada, teorizada o calculada a partir de datos en un instante de tiempo concreto. Eso es la definición como tal, ¿no? Obviamente hay otras muchas definiciones: mecánica cuántica, psicología, historia, filosofía, etcétera. No nos meteremos mucho más en esto, pero bueno, de esto es lo que trataré de revisar. El día de hoy vamos a tratar de encontrar y relacionar varias cosas que tienen que ver con el futuro, cómo nos hace llegar a varios puntos el pensar en el futuro. No lo quería tratar de esta forma, me parece un poco ordinario, pero bueno, si hablamos del futuro hablamos de cosas como los horóscopos. ¿Los horóscopos qué son? Pues la verdad es que tratan de responder a esa pregunta de ¿podemos ver el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? En realidad, pues básicamente es charlatanería. Es sorprendente cómo la gente deja su vida en manos de un horóscopo. El horóscopo es esto, es la información que se supone que es lo que te va a suceder en días próximos, en meses próximos, etcétera. Y todo depende del día en que naciste. En realidad, a nivel cósmico, pues no importa, no importa. Ni siquiera nos vamos a meter en el asunto de qué tipo de energía recibes, nada de eso. No importa el día en que naciste, en realidad no importa. Que eres, Libra, que eres Tauro, es tontería, no define nada de ti. Y en ese sentido, pues es muy curioso ver cómo la gente se deja llevar
y cambia sus planes, cambia su forma de actuar, cambia sus objetivos por esta información ridícula y sin sustento. Porque en realidad, vamos, los horóscopos no tienen sustento científico de ningún tipo, en ninguna circunstancia y con nadie. Es decir, no hay base científica que pueda justificar las barbaridades que la gente usa para aprovecharse de otra gente con respecto a los horóscopos. Pero esto nos lleva a tratar un tema tanto más importante y un poco más filosófico, el destino. ¿Qué podemos decir de nuestros destinos? Tiene que ver con este asunto místico, este asunto no veraz y no fundamentado por ninguna causa también, que la gente le da demasiada importancia. Es mi destino ser esto, es mi destino hacer aquello, es mi destino tener tal cosa, es mi destino ver, es mi destino casarme contigo, es mi destino, es nuestro destino estar juntos, entonces en tus próximas vidas me vas a encontrar en algún punto de tu camino. Vamos, es una ridiculez también. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con este asunto del destino? El destino nos lleva a dudar de una capacidad que tienen las personas, a la que se le llama libre albedrío. El destino es todo lo contrario al libre albedrío, es decir, el destino se supone que ya marca lo que eres, ya marca lo que debes tener, cómo debes hacer, cuál es tu objetivo en esta vida, cuál es tu objetivo en este mundo. Y entonces, ¿esto a qué lleva? A que al final, pues es eso, o sea, tu vida tiene que cumplir ese parámetro específico y desde ahí ya no puedes seguir viviendo. Nos lleva a un destino pues fatal. Y en comparación del libre albedrío, pues el libre albedrío es todo lo contrario. Albedrío, la palabra albedrío viene del latín arbitrium, que pues es árbitro. Y tiene que ver con la libre elección, en la que pues se supone que las personas tienen la capacidad de elegir y tomar sus propias decisiones. Y obviamente tiene que ver también mucho con el asunto religioso. El asunto religioso dice que el libre albedrío define lo que haces, etcétera, y que depende de lo que hagas, te vas al cielo o al infierno, ¿no? O sea, es decir, tú decides si te portas bien y te vas al cielo o si te portas mal y te vas al infierno. Pero bueno, hablaremos de ese asunto en otra ocasión. Se toma muy, muy complicado, se torna un poco complicado hablar del libre albedrío porque también se tiene que tomar como una actitud, como una forma de vida individualista, en la que tú como individuo decides lo que haces y tomas tu propio camino. Entonces, este pensamiento, esta forma de actuar, nos indica que al final, pues es eso, tú vas tu propio camino y ya, es tuyo y solamente tuyo. Entonces, esto lo convierte en una teoría muy individualista, que si bien tú decides qué es lo que haces, también es muy importante tomar en cuenta que eres tú quien también toma responsabilidad sobre las acciones que realizas. Es decir, tú das ese camino, das ese paso, y ese paso, si tiene alguna consecuencia, tienes que responder por ella. Eso es el libre albedrío en esos términos. Y entonces, pues nada, si nosotros actuamos conforme nuestro pensamiento y la aceptación de las consecuencias, se supone que esto en cierto punto nos da libertad. ¿Qué es la libertad? ¿A dónde vamos con la libertad? ¿Desde qué punto somos libres y desde qué punto no lo somos? La libertad es un concepto muy similar al del libre albedrío, que es esta capacidad humana de actuar por propia voluntad, de actuar dentro de sus propios parámetros. En este caso, soy un holgazán, entonces según la Wikipedia, dice: el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva, pero también es responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos. Lo que les decía hace un momento, hacemos y aceptamos consecuencias. Pero este es el punto principal. ¿Qué es la libertad? Hablaba hace rato del problema de los horóscopos. ¿Qué implica en términos de libertad? Pues todo lo contrario. Los horóscopos son un problema porque al asumir que nos dicen nuestro futuro, que nos dicen ese destino, que nos llevan a ese punto supuestamente ya elegido para nosotros, perdemos toda libertad de acción, perdemos toda libertad de comportamiento. Entonces, esa es la razón porque, desde mi punto de vista, los horóscopos están mal. Y entonces, tomamos que nuestra libertad empieza a coartarse desde ese punto, desde el punto en el que una persona
quien quiera que sea, decide que al final nuestras acciones deben estar definidas por la buena o la mala fortuna que vamos a tener durante el mes, porque todos los Libra van a agarrarse en contra de los Sagitario y se van a dar de chingadazos porque no tienen otra cosa mejor que hacer más que eso. Entonces, entiendo que no funciona así y que no es eso, pero vamos, si alguien cree en un horóscopo puede creer en esto que estoy diciendo. Y bueno, el asunto es ¿qué tan libres somos en todos los términos? ¿Qué tan libres somos ni siquiera de elegir lo que queremos comprar? Vámonos a ese punto. Ni siquiera somos libres de elegir lo que queremos comprar. Todo el tiempo nos lo dicen en la tele, todo el tiempo nos lo dicen en el radio, en internet, en todos lados. Es más, hay algoritmos que nos dicen exactamente lo que queremos comprar cuando lo estamos buscando. Y es más, en algunos casos ni siquiera es necesario buscarlo para que el algoritmo asuma que necesitamos algo. Entonces, ni siquiera somos libres de elegir qué es lo que queremos comprar. Y ya no digamos si queremos o no queremos comprarlo. ¿Por qué? Porque el medio nos impulsa, porque el medio nos mete, porque el medio nos somete a consumir, a comprar. ¿Qué? Lo que el medio decida. Es decir, ni siquiera nosotros podemos ser capaces de hacer un balance entre lo que realmente queremos y no queremos. Mucho menos podemos hacer un balance en que si lo queremos o lo necesitamos. Entonces, esa es una parte en la que cualquiera puede decir que es libre, pero no lo es. Vamos, no hablo desde otro lugar más que desde el que tengo las posibilidades de hacerlo. Y no es algo que yo quisiera hacer de esta forma, tal vez, o tal vez sí, pero no estoy seguro. Inclusive yo mismo no estoy seguro si esto que hago ahora es algo que yo decidí o es algo que salió de una influencia que me hicieron llegar, que seguramente sí fue. Pero bueno, más allá de todo, aquí estamos. Y trataremos de descubrir por qué estamos así y por qué estamos aquí. Bueno, entonces sigamos hablando de libertad. ¿Somos libres de qué? De elegir qué nos somete más. De eso somos libres. Somos libres para decidir quién nos va a mandar en qué circunstancias. Somos libres de elegir al gobernante que nos va a robar más o nos va a robar menos. Somos libres de elegir de qué color va a ser nuestra cadena. Ese es el asunto, esa es la libertad. No sé si alguno de ustedes es fanático del rollo de películas de superhéroes, pero en una de ellas el maloso dice que llega a liberarlos del mito de la libertad, que llega a liberar a los humanos, el cabrón, del mito de la libertad. Lo dice así, con todas esas letras. Entonces hay que ponernos a pensar. ¿Nos gusta estar sometidos? ¿Nos gusta vivir a expensas de lo que diga el gobierno, de lo que diga el jefe, de lo que diga? Sí nos gusta, no podemos decir que no, sí nos gusta. Lo que sucede es que lo tenemos tan arraigado este pensamiento de que vivimos en un cuadro y no podemos salir de él, que ahí está, o sea, que no podemos evitarlo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues no creo que haya una solución inmediata. Francamente no lo creo y debe ser un poco complicado. Lo que sí creo es que hay que empezar a dar estos primeros golpes de conocimiento de nuestra propia circunstancia. Platicaba con algunos amigos que me decían, bueno, es un poco frustrante que en algún punto haya medios que te digan que no es posible salir de la locura en la que vives, que no es posible evitar lo que eres. Claro que es posible, es decir, salen muchos memes, ¿no? El rollo del trastorno de déficit de atención, etcétera. Pues antes era porque eras muy desmadroso, o sea, no es que sea un síndrome, más bien es un chavo que no tiene un camino, que sus padres están tan hartos de él que prefieren llevarlo al psicólogo y darle medicina para que se calme en lugar de ponerlo, no sé, a jugar fútbol, a aprender un instrumento, a pegarle un costal, no sé. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora nos dicen en películas, nos dicen en música, nos dicen en todos lados que así somos, que tenemos que ser así porque así somos, porque nuestro destino es inevitable, porque nuestro destino es mantenernos en esa línea, mantener nuestra vida en esa circunstancia. Nuestro destino es mantenernos como somos porque es inevitable, porque ya nacimos con ello y porque somos muy güeyes como para
cambiar. Tal vez así somos y tampoco está mal. Lo que está mal es no ver que todo eso que somos, que todo eso que hacemos, que todo eso que algunos ven mal, podemos sacarle provecho y utilizarlo a nuestro favor. No me quiero poner como un coach o alguna payasada de esas. No. Simplemente quiero hablar de por qué tenemos que ser lo que nos dicen que seamos. Y por qué muchas veces este rollo de ser diferente, de ser un poco retraído, de que no nos guste cierta música o que no nos guste lo que le gusta a todo el mundo, etcétera, está mal. Los grandes creadores, las grandes mentes de este planeta han ido a contracorriente muchas veces, muchísimas veces, y creo que ese es el punto. No dejar que esta sociedad cuadrada, porque no es libre, no es feliz, no es democrática ni mucho menos, es una sociedad cuadrada que simplemente nos toma como herramientas para seguir construyendo un futuro que no es para nosotros y que ni siquiera es para supervivencia y que ni siquiera es para desarrollo ni para nada de esto. No sirve para nada más que para que estos entes, hablemos de cualquier tipo de ente que ejerza el poder de cualquier tipo, siga manteniendo ese poder, siga manteniendo ese control sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros gustos, sobre nuestras necesidades. Entonces, creo que al final en esta vida, en cómo llevamos la vida actualmente, recae en cómo usamos a nuestro favor nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Qué podemos hacer? Porque si bien está bien, porque de hecho está muy bien, ser diferente, resulta que no lo eres. Uno, no lo eres. No eres tan diferente a los demás, aunque así lo creas. No eres tan único como te sientes, porque en realidad tú eres único igual que los otros 300,000 únicos que hay en tu zona cercana. Es decir, no eres tan único como crees, pero tampoco está mal. Lo que está mal es asumir y no entender que toda esta parte de la libertad no es real, que no somos tan libres como creemos. Podemos gastar nuestro dinero en lo que a nosotros se nos pegue la gana, por ejemplo, pero no somos libres porque tenemos que cumplir un contrato para hacerlo. Pagar una mensualidad al servicio de internet. Tenemos que cumplir un contrato con el servicio de streaming, porque tenemos que mil cosas. Es decir, no hay tal libertad como la pensamos. Somos muy capaces de tener lo que queremos, pero creo que la libertad también recae en aceptar cómo somos, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros límites. Entonces, para resumir un poco, la libertad no es tal, el futuro no está escrito, somos seres independientes y creo que la conclusión a la que quiero llegar con todo esto es que si asumimos primero esa libertad, si asumimos primero que no hay tal o que no es como tal la estamos pensando, pero que tenemos la posibilidad de sacarle provecho, empezaremos a desarrollar una solidaridad colectiva. Es decir, empezar a ver a la gente como parte de nuestro entorno, pero a ver personas, no a ver gente que ahí va en la calle, sino a ver personas, a ver individuos, que en el momento en el que nosotros aceptemos esa individualidad y que somos iguales pero también diferentes a todos los demás, empezaremos a tener un pensamiento mucho más colectivo. ¿Por qué? Porque empezaremos a respetar toda la individualidad que tiene cada uno de esas personas a las que estamos viendo por la calle, a las que tenemos sentadas a un lado, con las que dormimos por la noche. Entonces, si comenzamos a tomar nuestra individualidad para tener una mejor perspectiva de lo que cada uno de nosotros pudiera necesitar y pudiera ser, creo que ahí empezaría el primer paso real hacia una libertad verdadera. Les agradezco mucho haber escuchado este episodio. Insisto, este es un proyecto que me inspira mucho, que espero ir mejorando con el tiempo y que espero dar un poco más de libertad a mí mismo
y a los temas que voy tratando. Me puso muy filosófico este episodio, pero creo que está bien pensar en solidaridad. Nuevamente les agradezco haberme escuchado. Los invito a seguir el programa en Facebook e Instagram, @podcast esto está mal. Lo cambié porque no combinaba con algunas cosillas. Y en Twitter queda igual, @esto está mal _. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana.